Este es un mensaje de los compas de las abejas de Actial, que les mandan a los llamados partidos políticos, o como nosotros les decimos, los narcopartidos o cárteles. Todos los partidos políticos son mentirosos, están podridos, aseguró la organización pacífica en Chiapas de las abejas de Actial, al asegurar que cuando los partidos llegan al poder y se convierten en gobierno, lo que hacen es esparcir su podredumbre, con robos y saqueos, y se hacen serviles al sistema capitalista. Nos preocupa y nos indignan que estos tiempos electoreros, los partidos políticos y sus candidatos a presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales lleven a cabo este circo político a costa de la sangre del pueblo de México, señalaron las abejas ante la violencia de las que son víctimas los mexicanos, en manos del crimen organizado, de policías o del Ejército Federal, principalmente quienes se atreven a criticar a su gobierno y a su sistema de muerte. Señalaron que en este contexto político electoral condenan el asesinato de 3 integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas a manos del mal gobierno de Oaxaca, así como las amenazas en contra del pueblo de Simojovel de Allende y las agresiones a organizaciones, activistas y defensores en México. Las abejas indicaron que la violencia y el hostigamiento y las amenazas son la clara manifestación de represalia del mal gobierno y de los partidos políticos criminales, en contra de las organizaciones que han decidido luchar y construir su autonomía, sin la intromisión de los llamados partidos políticos. Por ello llamaron a la organización y a la elección de sus propias autoridades y gobiernos sin la intromisión de estos partidos políticos, para así lograr ser libres, vivir sin violencia y con dignidad. A continuación les voy a leer el comunicado completo y dice así: al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, en estos tiempos de caos y de violencia que estamos viviendo en nuestras comunidades, así como en nuestro pueblo de México, levantamos nuestra voz desde la tierra sagrada en donde descansan los cuerpos y habitan las almas de nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 no nacidos, masacrados por los paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenaló. Nos preocupa y nos indignan que en estos tiempos electoreros, los partidos políticos y sus candidatos a presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales lleven a cabo este circo político a costa de la sangre del pueblo de México. Vemos y leemos en las noticias tanto locales como nacionales que en donde quiera muere la gente, pero se muere asesinado, ya sea a manos del crimen organizado, de policías o del Ejército Federal. Los hostigamientos y amenazas de muerte es lo que reciben nuestras compañeras y compañeros que se atreven a criticar al sistema de muerte, a los caciques, a los políticos corruptos, al mal gobierno, a su ejército y al crimen organizado. Como pasa con nuestros hermanos del pueblo creyente de Simojovel, que denunciaron en su pronunciamiento público el pasado 12 de mayo de este año, que se reviven las amenazas en contra del pueblo creyente y de nuestro párroco. Pero lo más grave es la presencia del crimen organizado, los diablos. Fíjense. Con la presencia del crimen organizado en este pueblo de Simojovel, toda la población queda bajo amenaza. Nuestras hermanas y hermanos de Simojovel denuncian que el señor Ramírez Gómez, candidato a alcalde de este municipio Tzotzil, por parte del partido político Chiapas Unido, en alianza con cantineros y crimen organizado, ha amenazado con correr del pueblo al padre Marcelo Pérez Pérez, al mismo tiempo que hace varios cuestionamientos. ¿Cómo es posible que los gobiernos permitan personas que tienen antecedentes penales y establece el crimen organizado sea candidato a la presidencia municipal? ¿Cuál es el futuro de un pueblo gobernado por alguien que encabeza el crimen organizado? Si hacemos memoria y un poco de análisis, es que el sistema de gobierno en México está constituido por un pequeño grupo de poderosos políticos corruptos y del crimen organizado, así literalmente. Es por eso que nosotros, los pueblos organizados y conscientes, nos hemos manifestado abiertamente que el desgobierno, el gobierno de México, es un mal gobierno, narcogobierno y gobierno criminal. En este contexto político electoral condenamos el asesinato de 3 compañeros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, a manos del mal gobierno de Oaxaca, quienes en vida llevaran el nombre de Alejandro Díaz, Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez, quienes luchaban contra los proyectos hidroeléctricos en las zonas de la Sierra de Oaxaca. Tanto este hecho violento como las amenazas contra el pueblo creyente de Simojovel, así como otras agresiones a personas y organizaciones en México, es la clara manifestación de represalia del mal gobierno y de los partidos políticos criminales en contra de las organizaciones que han decidido luchar y construir autonomía
sin intromisión de los partidos políticos. En este contexto del circo electoral y de violencia generalizada en México, nosotras y nosotros, miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, pensamos que no nos podemos quedar inmóviles ante tanta infamia que nos hacen los partidos políticos y el mal gobierno en turno. Lo que debemos de seguir haciendo, es crecer más grande nuestra conciencia y nuestra organización, platicando con nuestras comunidades, esto es bien importante, escuchen, con nuestros vecinos, con las y los jóvenes, con los estudiantes, con los maestros y maestras, con toda la gente que todavía no le entra muy bien en su corazón, que en los tiempos electoreros es cuando más nos engañan y humillan los políticos y sus partidos. Es cuando más nos hacen pobres porque gastan millones de pesos y de nuestros impuestos en sus campañas políticas. Y lo más aberrante es que cualquier candidato de partido político todavía se atreve a hablar con el cinismo de que vienen, entre comillas, a ayudar al pueblo y a ofrecer, entre comillas, soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad que serán, además, el gobierno del cambio, entre comillas. Y para el, entre comillas, desarrollo, y podemos seguir con una larga lista de adjetivos que ya tienen pegado en la lengua de estos farsantes demagogos, como ellos mismos se nombran y se reconocen en debates públicos. Todos los partidos políticos son mentirosos, están podridos. Nosotras y nosotros vemos a los políticos como la enfermedad de la milpa. Son como la roya del cafetal que causan muerte lenta del cafeto. Es decir, son una plaga maligna, porque cuando estos llegan al poder y se convierten en gobierno, lo que hacen es esparcir su podredumbre, nos roban, saquean a nuestro país y se hacen serviles al sistema capitalista y nos van matando poco a poco. Hermanas y hermanos, en estos tiempos electoreros ya lo estamos viviendo muy duro. Se está recrudeciendo la violencia, así como están viviendo nuestras hermanas y hermanos de Simojovel y su párroco, el padre Marcelo Pérez Pérez. Pero no solo en este pueblo se está atravesando tiempos de oscuridad y de angustia, sino que es así en todo México. Ante la tempestad brutal en la que vivimos en el país, solo nos queda elegir entre vivir con dignidad o morir humillado. Al individuo o a la gente que opta por los partidos políticos criminales, está dando su consentimiento para que estos criminales convertidos en mal gobierno y sus policías, ejército y crimen organizado le robe, le mate, le desaparezca, le viole, le disuelva en ácido a su hijo o hija, a su padre o madre, a su hermana, a su hermano o a cualquier integrante de su familia. Pero si queremos ser libres, vivir sin violencia y con dignidad, entonces debemos organizarnos y elegir a nuestras propias autoridades y gobiernos sin la intromisión de los partidos políticos. Nosotras y nosotros ya tiene muchos años que no creemos en un partido político, porque ellos son los que masacraron a nuestros hermanos y hermanas en Acteal. Es por eso que elegimos vivir con dignidad, luchando y resistiendo contra las políticas contrainsurgentes del mal gobierno. Es por eso que caminamos junto a las hermanas y hermanos miembros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Pero también hay otras luchas, otros pueblos, otros movimientos sociales, otras mujeres y hombres que están constituyendo su libre determinación y autogobierno, que no son del CNI o del SIG, pero que luchan con dignidad construyendo también su autonomía, como el pueblo de Chilón, Chiapas, que decidió nombrar a su Consejo de Gobierno comunitario porque también ya no creen en los partidos políticos. Hermanas y hermanos, la lucha es difícil, cuesta, pero no es imposible. Solo se necesita organización y corazón para sentir que tenemos que vivir con dignidad y que tenemos que hacernos respetar. Tenemos que estar preparados pacíficamente porque el mal gobierno, los partidos políticos criminales y el crimen organizado no les va a gustar nuestra decisión de vivir, nos van a amenazar, nos van a provocar para caer en la violencia. Pero si estamos convencidos de que la no violencia y el amor triunfan sobre la oscuridad, entonces estamos seguros de nuestro caminar. No tengamos miedo porque el miedo solo existe si le damos espacio en nuestra cabeza y corazón. Antes de terminar, queremos pedir disculpas si a alguien ofendimos por nuestra manera de plantear las cosas y de nuestro modo de pensamiento. Lo que queremos solo es paz y dignidad para todas las mujeres y hombres de nuestro dolido y gran México. Sobre el caos y la violencia construimos autonomía, libre determinación y autogobierno. Seguimos tejiendo ideas y esperanzas para que nuestros sueños desde hace muchos años no solo sean solo sueños, y los caminemos todos los días junto a nuestros pueblos. Desde Acteal, Casa de Memoria y Esperanza, atentamente, la voz de la organización de la sociedad civil, Las Abejas de Acteal. Y está en la mesa directiva Martín Pérez Pérez, Mariano Gómez Ruiz, Pedro Pérez Pérez, Manuel Pérez Oxomol, Alonso Ruiz López, Manuel Núñez Gutiérrez, que son los que también integran esta voz de la organización civil Las Abejas de Acteal. Pues ahí se los dejo, compas, para que vean y que les dejen claro por qué no queremos a los partidos políticos, incluyendo a Narcorena. Saludos, compitas.